Y bueno, como usted lo sabe, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pues está operando, si es que lo está haciendo. Bueno, en este momento nada más tiene 4 comisionados, faltan 3 que no se han logrado designar y se presentó una controversia. Este organismo presentó una controversia, necesita 3, necesita por lo menos 1, 3 para poder hacerlo. Y este proyecto, esta controversia, se fue asignado a la ministra Loreta Ortiz Alf, quien ya dijo que no acepta la controversia, la invalida, porque pues se han hecho intentos o el Senado ha hecho intentos por hacer estos nombramientos, pero ante la diversidad política no se ha llegado ahí a algún acuerdo. Y esto motivó que organizaciones de la sociedad civil pidieran a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votar en contra de este proyecto de Loretta Ortiz. Esto va a ocurrir en la sesión de mañana. Este proyecto propone, como le digo, invalidar esta solicitud del INAI para buscar que el Senado nombre a estas personas que ocuparán las vacantes de comisionados. Y está con nosotros vía Zoom Marcia Itzel Checa Gutiérrez, coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas. Es una de las más de 100 asociaciones que hicieron esta solicitud a la Corte. Marcia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, David. Mucho gusto de saludarte y estar en tu programa. Pues mañana se vota. ¿Qué esperan de esta sesión? Pues nosotros esperamos de el resto de las ministras y los ministros que pongan en el centro el derecho a saber de las personas que tenemos toda la sociedad en su conjunto. Nos parece que el proyecto de la ministra ponente, Loretta Ortiz, no tiene fundamentos legales, sino más bien responde a una estrategia de seguir debilitando instituciones que son clave para los controles y contrapesos, en este caso, pues el INAI. Al día de hoy, el Senado de la República tiene 468 días de retraso en 2 designaciones de 2022 y 103 días para la designación de 2023. Y el proyecto de la ministra Loreta señala que estos días que van corriendo pueden acumularse hasta el infinito porque no le puede decir la Suprema Corte que tome una decisión. Ujú. Esto nos parece que es totalmente regresivo, que es totalmente del marco constitucional, hace una lectura sumamente restrictiva de cuáles son las obligaciones que tiene el Senado de designar a las y los comisionados de este instituto que nos garantiza pues el derecho a acceder a información, a saber qué es lo que está haciendo el gobierno, qué decisiones está tomando y también lo que hace la ministra, es decir, como Suprema Corte no le podemos decir nada al Senado porque son un poder Ujú. soberano y ya en reiteradas ocasiones la Suprema Corte pues ha determinado que el Senado no puede hacer procesos express, rápidos, sin cuidar las formas, sin seguir su propio marco normativo, también que no puede legislar contrario a derechos humanos y que en este caso incluso la Suprema Corte tiene una controversia ya resuelta constitucional, igual porque el Senado y el Ejecutivo Federal fueron omisos para designar integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica y ahí la Suprema Corte fue muy contundente al decir, esto es un incumplimiento a las obligaciones constitucionales que tiene el Ejecutivo Federal y el Senado y por lo tanto tiene un plazo, le dio un mes para que resolviera estas designaciones y es así que vimos a finales del año pasado y a principios de este que tanto el Ejecutivo mandó las propuestas y el Senado pues ratificó estos nombramientos que mandó la Cámara, que mandó el Ejecutivo Federal. Entonces, siguiendo en esta línea de interpretación, Ujú. la Suprema Corte tendría justamente que votar en contra este, este proyecto de sentencia y más bien obligar y mandatarle al Senado que cumpla con esta responsabilidad que, como mencionaba, pues ya tiene en unos casos más de un año de retraso y que no solamente son los días acumulados de retraso, sino los efectos que está provocando esta omisión, yo diría deliberada, sobre todo de la mayoría legislativa, de hacer que el Pleno del INAI no funcione. Es decir, hay más de casi 7,000 recursos de revisión que no se pueden resolver de personas que están pidiendo información y se le está negando por parte de las autoridades y que esta situación hace por parte del Senado que el INAI, como tú bien lo decías, pues no tenga el quórum suficiente para resolver estas situaciones, para obligar a las autoridades a cumplir con sus obligaciones básicas de apertura democrática, de entregar la información. Y pues eso nos parece que está grave ahora, está nuestro riesgo de derecho a saber, pues digamos, pende de hilos Ujú. y este llamado pues urgente de los ministros.
Marcia, pero como sea, si se votara a favor o se votara en contra de este proyecto, de todas maneras, siento yo, sigue perdiendo el INAI. ¿Por qué? Porque, bueno, se resuelve en contra y se le pide al Senado que ya lo tenga que hacer. Están en receso y entonces ellos van a esperar a sus tiempos para decir, bueno, ahora que regresemos, y sigue pasando el tiempo con estos, dices, más de 7,000 recursos, ¿no? Sí, por eso nos parece importante también que en la resolución que pueda hacer la Suprema Corte pueda establecer un plazo, como lo hizo en decisiones pasadas, que les da un plazo para que ellos puedan cumplir con esta responsabilidad. En el caso que mencionaba de la COFESE, la Suprema Corte les dio un mes y también les dijo, no puedes nombrar o designar a quien tú quieras, sino que tienes que basarte en el proceso que ya se hizo y las evaluaciones más destacadas. Esto sentó un precedente importante para estas decisiones porque, como tú sabes, pues luego se eligen perfiles que no Ujú. conocen, que no tienen la experiencia, que no son independientes, y justo el proyecto de la ministra Loreto Ortiz pone en ejemplo estas consecuencias, es decir, un perfil que fue cuestionado por su cercanía con el Ejecutivo Federal pareciera que está respondiendo más a estos intereses de este gobierno de debilitar ciertas instituciones a los intereses de protección de todas las personas. Entonces yo diría, perderíamos como sociedad si vota a favor de este proyecto, porque en realidad nuestro máximo tribunal diría ya no tenemos a dónde acudir o qué hacer, nos dejaría en desprotección total, Ujú. pero si vota a favor, pues el próximo periodo empieza en septiembre Fíjate. y pues eso es, sí, tenemos toda, o sea, al final vamos a seguir en días donde se está vulnerando este derecho para todas las personas. En eso tienes toda la razón. Y la otra, ¿qué dices? Entonces también buscar los perfiles para ver quiénes son las personas que se van a proponer y que pues respondan a los intereses de la sociedad y del INAI. Sí, el ejercicio de 2022, este proceso que hizo el Senado para las dos designaciones que están pendientes de 2022, es interesante porque hicieron buenas prácticas, es decir, invitaron a un consejo experto ciudadano, independiente, con universidades, con organizaciones, hicieron evaluaciones, por primera vez se publican estas evaluaciones que hacen los grupos parlamentarios y sociedad civil, y de ahí una lista de estas 48 personas que participaron, hay una lista de 13 evaluaciones destacadas, donde dos, Ujú. bueno, casi tres fueron ya objetados y uno no alcanzó la mayoría, pero hay buenos perfiles que nos parece que cumplen con la trayectoria, con la independencia que en este tipo de organismos autónomos se necesita y que por eso también es importante que este proyecto, esta resolución que tenga mañana la Suprema Corte, pues también les diga que no es a partir de cualquier perfil, sino que si ya se hizo un proceso con evaluaciones que busca darle cierta objetividad al ejercicio, pues que de ahí tomen esa decisión. Y sabemos que el Senado ha desoído y ha desacatado varias resoluciones judiciales en otro nivel, pero pues este es el máximo tribunal. Entonces, estamos sí apelando a que la Suprema Corte pueda resolver poniendo en el centro la transparencia y el derecho a saber qué tenemos como sociedad y que pare este agravio que está teniendo el Senado para la sociedad en su conjunto. El Observatorio de Designaciones Públicas, ITZEL, y otras organizaciones hicieron esta petición a los ministros de la Corte. ¿Cómo fue? ¿Lograron hablar con alguno de ellos o nada más fue por escrito? Pues mira, esta petición la acompañan 611 que incluyen organizaciones, periodistas, especialistas académicas, académicos que han estado también trabajando los temas de transparencia, personas en lo individual que están preocupadas por esta situación. Hemos enviado esta comunicación de manera formal, presentamos un amicus Ujú. anteriormente que hicimos llegar a la ponencia del ministro Lai, ¿no? Y hemos estado buscando a las y los ministros para hacerles llegar estas preocupaciones y también pues los argumentos que estamos eh, tomando en consideración para que, ¿por qué estamos diciendo que este proyecto es, ¿no? Es regresivo y que Ujú. va contrario? Nos parece que también se han acelerado mucho estas discusiones. Nosotras preveíamos otros tiempos. Digamos, para bien, la Suprema Corte está haciendo eco de que ese es su tema urgente y que se tiene que resolver pronto. La próxima semana sabemos que entran en receso Ujú. y regresan hasta agosto. Entonces, nos parece que es adecuado que ahora se retome. Pero, pues digamos que hasta ahí van las comunicaciones y también pues estamos
haciendo esta demanda en esos espacios como el tuyo, que agradecemos mucho por redes sociales y estamos invitando pues también a la sociedad al rato a salir con una activación en redes con el hashtag Corte por la Transparencia, donde lo que queremos hacer es justamente hacerle llegar este mensaje de que somos muchas las personas interesadas y que le estamos pidiendo que justamente su argumentación ponga en el centro el derecho a saber de la sociedad y que no se siga profundizando este contexto de opacidad y que pues nos regrese a un mecanismo de protección que tenemos, que es el INAI. Yo soy de la idea que en algunos casos una marcha, una movilización, a veces no resuelven los temas o las exigencias de la sociedad, en otros casos sí. ¿Mañana tienen pensado hacer algo, Marcia? Pues estamos más bien apostándole a esta dinámica en redes, Ujú. también sobre todo porque, pues como sabes, la Suprema Corte ahorita está con un plantón enfrente y lo que no queremos pues es también, ¿no? Caer como en una provocación o poner, Ya. o más bien salvaguardar la vida. Entonces, por eso la vía, pues son los medios y te agradecemos mucho esta oportunidad para ampliar la demanda y pues las redes sociales a las que estaremos convocando en estos días. Repítenos los puntos de contacto para que la gente pueda apoyar esta petición que están realizando, Marcia. Claro que sí, nuestro usuario es @designaciones y el hashtag que les invitamos a usar es Corte por la Transparencia. Pues suerte, vamos a estar pendientes. De hecho, pues a mí me toca cubrir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a estar atentos y desde aquí te le estaremos informando cómo se va desarrollando la sesión mañana. Está programada para las 11:30. Vamos a ver qué tal la resuelve. Sí, es el segundo punto de la agenda de mañana, entonces pues ahí nos acompañamos en el seguimiento. Muchas gracias, David, por el espacio. Gracias a ti, Marcia Itzel Checa Gutiérrez, coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas. Muchas gracias, Marcia.